Vayamos al libro de Juan, capítulo de Juan, en el capítulo 20, desde el verso 1 vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde les ha puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Amén y amén. Vemos que aquí es el primer día de la semana. Jesús resucitó en victoria el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es hoy. Nosotros pensamos que el primer día de la semana es el lunes, donde empezamos labores, actividades. No, el primer día de la semana. ¿Por qué resucitó el Señor el primer día de la semana? Y resucitó en victoria. Porque el primer día de la semana debe ser un día para tu vida, para la humanidad, un día de resurrección, un día de descanso. Un día, pues, a la resurrección de Cristo vino a restaurar nuevamente en nosotros cosas que ya habíamos perdido. Y entonces el primer día de la semana es el lugar donde yo tomo de tomar ese descanso en el Señor. Por ejemplo, el primer día de la semana donde yo debo de venir a reunirme en la casa de mi Padre, o sea, como estamos hoy. Muchos de pronto hoy están pensando que es el último de la semana y dicen: ay, tanto cansancio que tú. No, ese es el primer día donde yo debo descansar, es en el Señor. Es venir a papá, es venir a ese victorioso y decir: Señor, dame la victoria que tú conquistaste en la cruz, Señor. Porque allí en la cruz tú me liberaste de todo lo incorrecto, pero conquistaste para mí todo lo correcto, Señor. Lo que hablaba el Señor el viernes del intercambio divino, donde yo entrego esta vida inservible, esta vida que no sirve, y acepto la vida perfecta de Jesús. Pero la resurrección fue el sello de esa victoria. Y el primer día de la semana es donde Jesús vino a traer ese descanso, esa paz, para que iniciar una semana de labores como mañana, iniciemos sin fatiga, sin cansancio. Por eso muchos levantan el lunes: ay, yo no quiero ir a estudiar, ¿sí o no? No, porque ya tú descansaste el primer día, y el segundo día, que es el lunes, entonces ya tú tienes las fuerzas, ya tienes el vigor, ya tienes el consejo de Dios, porque viniste hoy a recibir ese consejo y decir: Señor, aquí estoy listo, ¿sí? Y uno dice: ¿por qué no viene? ¿Y por qué no vino su hermano? No, es que se quedó descansando. No, descanses aquí en la casa. Aquí dice que venid, es lo que el Señor compartió el viernes: venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados, cansados, cargados, oprimidos, y yo los haré, ¿qué? Les quita todas esas cargas, esas opresiones en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que a veces sentimos fatiga, cansancio. A veces no quisiéramos ponernos zapatos, ¿sí o no? A veces llegan algunos a la casa después de que trabajan y hacen así, botan esos cuerpos. No, pero el Señor te dice: hoy te voy a quitar ese cansancio. Y esa es la resurrección. Y sigue diciendo acá, ahí en el versículo 19 del mismo 20, dice ahí: Jesús se aparece a los discípulos. Me impacta esto porque Jesús ya había resucitado, había cumplido con lo que el Padre lo había enviado, ya había hecho la obra, ¿sí? Y aún Jesús dijo en la cruz: consumado es. O sea, antes de morir, Jesús dijo: consumado es, quiere decir, se cumplió, se hizo lo que tenía que hacer, o sea, cumplió con la misión que el Padre lo había enviado. Y ya resucitado, dice: ya, Señor, yo ya que yo ya me voy a donde mi papá. Allá puedo. ¿Por qué Jesús no subió directamente a la diestra del Padre? Que no subió a ese lugar de privilegio que es su trono,
sino que se quedó otra vez aquí en la tierra. Se quedó porque Jesús dijo, 3 años y medio yo estuve con este pueblo, con esta humanidad, y sobre todo con mis amigos, entre comillas, 12, y de los 12 no había ya sino 11, pero siento y veo que no sirvió las enseñanzas de 3 años y medio, no sirvió la muerte y muerte de cruz, mi sufrimiento, mi sepultura, y ahora la resurrección que resucité, como les había dicho, porque yo ya Jesús estaba como pensando, yo le había dicho que al tercer día iba a resucitar en victoria de entre los muertos. Y como que ellos fueron al sepulcro y como que dijeron no, o sea, como que pensaron, dijeron no, como que ahora sí, con el que pensábamos que era el duro, el propio, no, ahora sí andamos, y ahora lo que nos echamos fue enemigos, y en vez de seguir lo que el Señor le había enseñado, extendiendo el reino a través del evangelio, y ya ellos lo hacían porque decía que muchas veces los discípulos fueron a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios y a extender el reino de Dios, y no, volvieron como estaban hace 3 años y peor, ¿sí? Porque aquí dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, del el primer de la semana, o sea, el domingo en la noche, estando las puertas cerradas. ¿Están como las puertas? ¿Cómo estaban las puertas? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Y uno dice, uy, se reunieron a orar, a dar gracias a Dios por la resurrección de su maestro, ¿sí? Porque lo que él les dijo se cumplió, era verdad. Uno dice, uy, para planear al otro día, porque estaba el domingo, el lunes salir a evangelizar, salir a dar testimonio, ¿sí? De lo que ellos habían visto y habían vivido con el maestro, a cumplir la gran comisión que el Señor les dijo ahí en Mateo 28, ir y me serás testigos en todo lugar, en Samaria, en Judea y en todo lugar donde estén. Estaban planeando eso como discípulos, ¿cierto? ¿Será que estaban haciendo eso? ¿Será que estaban diciendo, bueno, mañana vamos a ir a tal lugar y allá dicen que hay unos paralíticos, vamos a ir a sanarlos, vamos a llevar restauración, vamos a dar, como el maestro nos enseñó, a proveerles a aquellas personas que tienen necesidades? Pero mira lo que estaban haciendo, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, del el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De los judíos, ¿sí? Porque dijeron, si al duro, a Jesús, lo crucificaron, lo mataron, ahora ¿quién sigue? Y Pedro estaría pensando, no, a mí, porque fue el que más me dio boleta, lo seguí, y hasta una vieja ya me dijo 3 veces que si yo era de los mismos, ¿sí? No, o Juan diciendo no, porque yo era el que andaba más cerca. Estaban pensando a quién seguía, y de pronto en vez de nosotros conocimos al Señor. Un día tú conociste y yo conocí, entregamos nuestro corazón, y después de un tiempo como que ha venido ese miedo, ha vuelto ese miedo peor que antes que andábamos, ha venido temores, porque volvimos a hacer cosas que ya no hacíamos, porque aquí sigue diciendo, y vino Jesús, ellos estaban ahí cerraditos ahí, y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Por qué Jesús diría paz a vosotros? Porque piensa Dios que sus corazones otra vez estaban, ¿qué? Acobardados, temerosos, estaban viviendo con tormento, todo cerrado, como en este tiempo, todo cerrado, nadie quiere salir. Pero para hacer lo incorrecto sí muchos quieren salir. A mí me impactaba en días pasados las noticias que decían que esta Semana Santa hacía años
no había salido tanto vehículo como que salió este año. Y decía el periodista, y con todas las restricciones que hay a nivel nacional, la gente salió. Aún anoche ¿cuántos están conectando en las noches, los sábados a las 8 los hombres con la intercesión del pastor César? Si no lo está haciendo, se está perdiendo una gran bendición. Anoche el pastor decía, es que la Semana Santa es el tiempo donde más nosotros hemos de tener comunión con Dios y con la palabra. No es tiempo para estar descansando. Descansemos, pero en el Señor, como dice acá. Porque estamos arriesgándonos a cosas que nada que ver. Yo podía ver también ayer algo de noticias, unos accidentes tremendos, unas muertes. ¿Pero por qué? Porque en vez de acercarse, como el Señor decía, ahí en Isaías el viernes cuando nos compartía, dice Isaías que nos descarriamos como ovejas y cada uno buscó sus propios caminos. En esta semana, descarriados como ovejas. Y en vez de venir a Dios, a buscar de Dios, buscaron sus propios caminos. Y esos caminos muchos hoy han perdido familiares, accidentes tremendos, inundaciones tremendas. En vez de venir a pedir, a clamar al Señor para que detenga ese invierno, en muchos lugares, no. Entonces nos olvidamos. Y sigue diciendo acá, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Sí? Ha venido un tiempo, este tiempo donde menos hay paz. Todo el mundo anda como intranquilo, como inseguro, con miedos, con temores. ¿Sí? Y sigue diciendo acá, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sigue aquí el versículo 24. ¿Por qué la resurrección es como vino para volvernos a restaurar? Porque dice ahí en el 24, pero Tomás, bueno, ya antes, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Vea, Tomás era uno de los 12. Tomás había estado también 3 años y medio con el maestro. Él había visto el poder de Dios a través de su maestro. Había visto el poder de Dios a través de su vida. Porque él muchas veces Jesús lo mandó a llevar el mensaje y él sanó personas en el nombre de Jesús. Él liberó endemoniados. Había visto la multiplicación de los panes, de los peces. Había visto cuando Jesús sacó ese pez, él dijo a Pedro que sacara ese pez y de ahí sacara para pagar los impuestos de Pedro y de él. Había visto todo milagro. Y los que lo estaban contando eran los mismos con que él había compartido y había experimentado estos milagros. Había visto el poder de Dios, de lo que Jesús le había dicho, de que iba a ser apresado, que iba a ser crucificado y debía morir en una cruz, pero que al tercer día resucitaría. Y todo eso lo había visto, pero como no había visto la resurrección, entonces volvió a la incredulidad. Y los que lo estaban contando eran los mismos. ¿Cuántos aquí vienen a la iglesia y no creen a lo que Dios hace acá? No creen y los consiervos le dicen, o su líder le dice, o tu pastor le dice, y no creen. Le creen más a los de afuera, porque Tomás estaba contaminado con lo que hablaban afuera. Le decían, por fin acabamos ese mentiroso, por fin destruimos a ese blasfemo, como le decían los padres. Y él estaba contaminado, y muchos vienen acá y se contaminan con lo que dicen afuera.
No, ¿qué es lo que Dios hace aquí en este? Dios ha obrado aquí en este lugar con muchos milagros. Yo me recuerdo desde el comienzo que inició aquí la obra de Mesías Rosal. Hay milagros creativos, milagros sobrenaturales, restauración de hogares, personas libres de la droga, personas sanadas por SIDA. Aquí ha sanado más de uno de SIDA, que por prudencia no contamos, no decimos quiénes han sido, ¿sí? Han sido personas que muchas mujeres, incluso recuerdo el primer milagro que ya tiene, casi va a cumplir ya como 14 años, ese milagro anda por ahí, pero la mamá y ella no vienen a la iglesia. Esta mujer, como muchas mujeres, había pagado muchos, así como dice, como la mujer de flujo de sangre, había pagado mucho dinero en médicos, y ya lo último, ya los médicos dijeron, no hay nada. La última vez que había ido un especialista, estoy contándolo, año 2007. Esta persona que ustedes ven acá, oí, pastor, llorando, esa mujer vino y dijo, pagué 5 millones para un tratamiento, para poder tener hijos, y no resultó. Y mi marido dijo que se iba. Y recuerdo que ese día el Señor le dijo, tranquila, si tú crees, Dios va a hacer el milagro. Y no tiene que pagar 5 millones, no. Solamente cree al Señor. Como el Señor le está diciendo ahorita, vea lo que Jesús le responde a Tomás. Dice aquí, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, ¿por qué pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. ¿Sí? Y esos son muchos. Digo, este milagro, que es una joven, ya hoy en día, Dios le hizo el milagro a esta mujer hace 14 años ya, y pudo tener esa bebé. Hoy tiene va a cumplir 14, si no tiene los 14 va a cumplir 14. Nunca volvió a la iglesia. Es una incrédula. Tomás había visto y había experimentado los milagros del maestro, pero ya el Señor dijo, no sea incrédulo. Muchos Dios le ha restaurado su hogar. Muchos jóvenes, aún jovencitos, jovencitas, que vinieron cuando de pronto están estos niños que están aquí adelante, qué bendición que estén aquí en adelante, que vinieron así a esas edades y estuvieron por años y ahorita ya no están, se volvieron incrédulos. Ahora están creyendo al mundo, le están creyendo a otras cosas, a amigos, entre comillas, ¿sí? Porque están andando en lugares incorrectos, con personas incorrectas. Y eso le estaba pasando a Tomás y a los demás discípulos. ¿Sí? Porque de pronto ese joven o esa joven estaba esperanzado en encontrar la persona de sus sentimientos, y de pronto dijo, ya es mucho tiempo, mejor me voy al mundo a conseguirlo. Y se fue a conseguir triunfos al mundo, y no esperó que Dios le diera el triunfo. Y vea lo que el Señor le sigue diciendo ahí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y mira lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice, no, yo le creo a Dios que Él es el dueño del oro y la plata cuando yo tenga los millones en mis manos. No. Dice que llame las cosas que no son como si fuesen.
ande, si Dios te dice que te va a prosperar, ande como próspero, piense como próspero, hable como próspero, actúe como próspero. ¿Y dónde dice eso, pastor, en la Biblia? En Génesis. En Génesis 39, creo que 38, 39 en adelante, la vida de José. Dios le había dicho a José que lo iba a prosperar. Y José creyó. Y por un momento José era como el próspero de su familia. De sus 12 hermanos, 11 hermanos en el tiempo de José, y luego 12 con su hermano Benjamín. José anduvo como próspero porque tenía la túnica más hermosa, más costosa, la tenía José. Era el que el papá le encargaba todo. Era próspero. Pero donde un día Dios probó la fe de José. A ver si él seguía pensando como próspero. Y un día Dios permite que el corazón de sus hermanos se dañe y comenzaron a sentir celos, envidias por José, hasta el punto de que un día planearon cómo matarlo, pero Dios no lo permitió. Entonces lo metieron primero, ese próspero fue a dar a una cisterna, y después de esa cisterna, o sea, donde sacaban agua y estaba el pozo seco, entonces allá lo metieron. Y después pasaron unos mercaderes y dice que entonces lo sacaron y se los vendieron a esos mercaderes, a ese próspero. O sea, ya no es un próspero, imagínense, a punto de morir, un próspero por su propia familia, sus seres queridos, y luego estaba vendido a mercaderes. Y después esos mercaderes fueron y lo vendieron al capitán de la guardia egipcia, a Potifar. Y ese próspero termina siendo un esclavo. Y un esclavo en el tiempo de José, pues ya no tenía la túnica de colores, porque la túnica de colores sus hermanos la despedazaron, mataron un cabrito y le untaron la túnica de sangre y se la llevaron al papá diciendo que los animales los salvajes los habían despedazado. ¿Sí? Y ese próspero estaba ya esclavo, ya no tenía túnica y tenía solamente lo que usa un esclavo, la ropa de esclavo. ¿Cuál será la ropa de un esclavo? Y ese próspero después es echado a la cárcel injustamente y allá termina en la cárcel. Pero cuando José estaba como esclavo, y dice, y era José esclavo de Potifar y era varón próspero. Y me dice que un esclavo próspero, él lo confesaba porque él creía lo que dice, llamar las cosas que no son, llamar las cosas como que no son, llamar las cosas que no son. Entonces, ¿por qué no lo hace? Él estaba esclavo, pero dice la escritura, y José era varón próspero siendo esclavo. ¿Cómo esclavo? Porque en su mente y en su corazón no era esclavo. Él pensaba como próspero, actuaba como próspero, porque su amo llegó al punto de elogiarlo, decir, y dice que todo el amo se los da en manos de José, porque todo lo que José hacía prosperaba, obvio, a favor de su amo. Y entonces tú estás de pronto, Dios un día te dijo que iba a ser un empresario, pero tú eres empleado. Y tú dices, yo tampoco me voy a matar ahí por este patrón que no haga las cosas como si fueran suyas. Así hacía José. Y véate que esa empresa es tuya. Y el día de mañana Dios te va a dar la empresa que te dijo que te iba a dar. Algo así. Y después dice que él estaba allí, en la cárcel. Y dice la escritura, y estaba José en la cárcel y era varón próspero. ¿Cómo un preso puede ser próspero? Dice que el carcelero, todo se lo dejó en manos de José. Y toda la cárcel comenzó a prosperar. Hay una cárcel que prospera. Imagínate. Pero ¿cómo termina esta historia real que fue
una historia. ¿Cómo termina? Del hijo de Jacob, donde fue creada Israel, las 12 tribus de Israel. Próspero, es sacado de la cárcel un día y después del mediodía se convierte en el segundo hombre más importante después de Faraón, después del rey. ¿Ve? Y nada se hacía sin que José lo permitiera. Se cumplió. Entonces es eso lo que el Señor está diciendo aquí. No sea incrédulo. O sea, hasta que no tenga esto. Yo entonces voy a decir, no, ¿cuándo voy a tener casa? Yo no voy a tener. No, comienzo a decir, gracias Señor, porque ya no pagaré más arriendo, sino tendré mi casa propia. Gracias Señor, porque yo tendré la mejor familia. De pronto en este momento están pasando por momentos difíciles, pero Señor, yo creo que yo en mi casa te serviremos. Yo en mi casa seremos salvos. Diga, ay no, pero con esa vida que lleva mi hermano, con esa vida que lleva mis hijos, mis hijas, no, diga, Señor, yo no creo a lo que el enemigo me quiere hacer ver ni oír. Yo creo a lo que tú me dijiste. Yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa, como dijo Josué, te serviremos. Amén, amén, amén. Si hay que darle ese aplauso a Jesús. Sí. Entonces uno dice, vea el amor de Dios, la misericordia de Dios. Jesús había podido subir y ya. Así como dice por ahí un comediante, el que la entendió, la entendió. Jesús había podido decir, si lo cogieron, la cogieron, y si no, chao hermanitos. No, Jesús, su corazón no, para decir, ya, yo me voy para disfrutar de mi reino, de mi papá, no. Él siguió persistiendo. Después de la resurrección, después de que lo que había pasado, volvió a otra vez. Y dice ahí en el siguiente capítulo, en Juan 21, dice, en el primer versículo dice, Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. O sea, otra vez dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, o sea, por segunda vez, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, otra vez el hijo, llamado Dinimo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. ¿Sí? Porque ellos, su oficio, su profesión era pescadores. Pero ¿por qué no pescaron? O sea, hacía 3 años y medio estaban en la misma condición. ¿Y por qué volvieron otra vez? Porque muchos de los que estamos acá de pronto hemos otra vez como a pasar esos trabajos forzosos, como a pasar esas necesidades, otra vez con esas luchas con la misma enfermedad, otra vez con los conflictos familiares, otra vez como con la escasez, como con los temores. Dice, no han pescado nada. Porque 3 años estuvo maestro con ellos. Vieron lo de la cruz. Ya Jesús estaba resucitado. Y esa le había aparecido la primera vez resucitado. Y todavía no la cogieron en la primera, cuando Jesús dijo, y le hizo un milagro. ¿Un milagro por qué? Dice que ellos estaban adentro, encerrados. Y Jesús se las apareció en medio de ellos. ¿No es un milagro? Y no era un fantasma, porque dijo, miren mis manos. Y lo tocaron. Y vieron que sí era verdad. No era un espíritu, no, era porque lo vieron y comieron con él. Y sigue diciendo, cuando ya iban amaneciendo, se le apareció Jesús, otra vez, en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Sí? Hay muchos de que pronto tiempo llevan en la iglesia y ya no saben quién es Dios. Ya están creyendo a otras cosas, están volviendo a hacer otras cosas. Ellos no sabían quién era Jesús. Ya lo habían visto una vez, después de resucitado. Habían estado con él ahí y hablando. Y ahora por segunda y no sabían. Dice, y les dijo, mira cómo les dijo. Y nos dice hoy a nosotros, hijitos, ¿cómo te dice el Señor? ¿Cómo te dice el Señor, mujer? ¿Cómo te dice a ti hoy, mujer?
¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, bien cercano. Porque uno le dice hijos, pero cuando uno dice hijito, como dice, y el otro dice, como que el preferido o la preferida. ¿Y cómo nos dice varones Dios hoy a nosotros? Varones, ¿cómo es? Varones. ¿Tenéis algo de comer? ¿Por qué Jesús preguntaría eso? Porque dice, ¿otra vez en escasez? ¿Por qué? Dicen, respondiendo, no. ¿Sí? ¿Y cuántos ahorita que decimos ser hijos de Dios, que ser creyentes, cristianos, con necesidades? No, un hijo de Dios, un creyente, como el Señor compartía el viernes, no debemos de estar con escasez, ni mucho menos mendigando. El Señor compartía el viernes, Dios no fue un mendigo, los discípulos no fueron mendigos cuando estaban con Jesús. Escuchen bien, cuando estaban con Jesús, pero ahora sí estaban como mendigos, con escasez. Tú como creyente no puedes estar diciendo, ay vecino, ¿me presta? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Haré de ti, te bendeciré y será bendición. Y en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. O sea, tú serás bendición para otros. Y Deuteronomio 28 dice, en los primeros versículos, Deuteronomio 28 dice, no pedirás prestado, sino prestarás. Cuando tú te conviertes en una hija, en un hijo de Dios, en un creyente, tú siempre serás un próspero. Amén. Siempre vendrán a ti a pedirte ayuda y no tú pedir ayuda a otros. Tu ayuda tú la pides de Dios. Amén. 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 Fuertes aplausos al Señor. Y otra vez Jesús tiene que enseñarnos. Y aquí le dice, y les dijo, echad la red a la derecha. ¿Sí? Ya les había enseñado cómo pescar y ya se les había olvidado. ¿Sí? Echad la red a la derecha y hallaréis entonces, Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque por la gran cantidad de peces. La gran cantidad de peces, o sea, mucho. O sea, más de lo que puede soportar una red. ¿Sí? Entonces, aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro, dice bien, es el Señor, Simón Pedro. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Pedro le dio pena con el maestro, le dio vergüenza porque se vio desnudo. ¿Y qué desnuda al hombre? ¿Qué es lo que nos desnuda? El pecado. Y Pedro había pecado, había vuelto a pecar, había vuelto a fallar. ¿Cómo? Cuando negó al maestro 3 ocasiones, se había salido. Jesús no lo sacó de los 12, él se salió de los 12, se salió del llamado, se salió de la cobertura. Y por eso le dio el pecado desnudo. Y no entendió que Jesús murió desnudo, como nos compartía el viernes el Señor, en esa cruz, para que tú y yo no pasáramos desnudez, porque es una maldición que habla de Deuteronomio 28. Y dice, y vivirás desnudo, y tu descendencia será una maldición de desnudos. O sea, la desnudez es una maldición, y la desnudez viene por el pecado. ¿Sí? No es la desnudez que yo me quite la ropa, entonces no, la desnudez de que todo el mundo dice, pero mira aquel, y esa no era el que iba allá a esa iglesia frente a ese supermercado, desnudo. Y eso pasó Pedro. Pedro comenzó a vivir esa desnudez, y cuando dijeron, oye, usted no era de los mismos, dijo, no, a mí me guarde, Virgen Santísima, ampare mi familia. No, yo no, ¿sí? No, desnudo, ¿ven? Que otro diga, ay, usted lo tilde, lo señale. Eso es desnudo. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella.
y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habíais de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Llena de qué? Grandes. O sea, no eran pececitos ahí, eso que uno, eran unos peces impresionantes. Sí, peces. 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Por qué cita la escritura aquí la cifra 153? Déjame decirte, yo me crié cerca a un río que por esta época de Semana Santa y es la subienda, y sé que cuántos caben en una red. En una red, y peces normales no caben más de 50. Si exagera 50 y algo, 60, de pronto se exagera, no cabe, ni siquiera los 60 caben. 50 es decir, es una pesca impresionante. Cuando la pesca, yo iba, todas las subiendas yo estaba ahí, con mi bolletada de tinto a los pescadores, porque yo les daba tinto, ellos me daban pescado. Entonces, yo sí cita la cifra porque el Señor siempre da la abundancia. Y dio 153, o sea, lo que 3 redes llenaban, más de lo que llenaban 3 redes, las llenó una sola. Pues es que la arrastraban, no pudieron levantarla. Dios tiene tu provisión. Dice que cuando llegaron, el Señor ya tenía alimento listo para darles. Dios es el que te alimenta. Entonces, ¿por qué te angustia? Porque cuando abres la nevera dice, no, va a tocar como que o vender o ir a empeñar esta nevera. No seas chistoso. Se abre la nevera y no llega, Señor, tu hijo, tu hija, tu familia necesita que llenes esta nevera. Y si habla la cena, Señor, esta familia necesita, papito Dios, que llene esta la cena. ¿Sí? Si te está hablando, ay, ya como que estos zapatos ya como que se están como sintiendo la humedad. Entonces diga, Señor, tu princesa, tu hija necesita unos zapaticos bonitos para estos piecitos. Amén. No te angusties. Amén. Es eso. Dios es el que te da la provisión. Es el que nos provee todo. No ponga a pensar, pero es que en el hogar que yo vine a nacer y con este cucho que más tacaño. No. Que no ha conocido al que no escucho, a tu papá que todo lo da, todo lo provee. Amén. Fuerte ese aplauso a Jesús. Y vea Jesús aquí dice, y les dijo Jesús, venid, comed. ¿Sí? ¿Quién es el que te ha de comer a ti y a tu casa? Jesús lo dijo en otra parábola. Dijo, ¿no ves las aves del campo? Y cuando ellas se afanan o se angustian o dicen, oye, nos toca salir a sembrar semillas, o si no, ¿qué vamos a comer mañana? Oye, toca ir, ¿yo no valéis más vosotros que ellas? Cuando uno va a decir, cuando hay un pájaro ahí en su ventana, o le voy a decir, diciéndole al otro, oye, ¿y mañana qué hay que hacer de almuerzo? Y ellos se levantan y saben que ahí está la provisión. Entonces no valemos más. Entonces, ¿qué te preocupas? No importa dónde estés, como Dios te va a proveer. Ahí no importa aún si haya fallado, porque ellos habían fallado. Y aquí el Señor les tenía alimento. No habían pescado nada, pero el Señor ya les tenía el alimento. Dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Sí? No conocían al maestro. Dice, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez, ¿sí?, que Jesús se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús vino, la resurrección es para restaurarnos, es para levantarnos y que no sigamos con esa vida que llevamos. Amén. Y ahí el versículo 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hoy Dios te pregunta, a ti, tu nombre propio,
José Vicente, ¿me amas? ¿Por qué Jesús haría esa pregunta? Porque viene la otra parte donde Jesús, ¿por qué resucitó? ¿Por qué no se fue directamente a la diestra del Padre? Porque no podía dejar algo que se había desordenado, algo que los discípulos habían abandonado, que Él les había encomendado, la gran comisión. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en todo lugar donde estés. Esta Semana Santa no sé cuántas veces te reuniste con tu familia, no sé si compartiste la cena o un almuerzo con tu familia. ¿Compartiste de Jesús en esa cena? ¿En ese almuerzo? No sé si en estos últimos tiempos has celebrado los cumpleaños de alguien en tu casa. ¿En esos cumpleaños compartiste de Jesús? ¿De lo que Él te encomendó? Serás testigo. ¿Testigo de qué? De todo lo que yo hice, lo que yo he hecho contigo. ¿Ha contado a otros? ¿Ha llamado a otros para contarles? En este tiempo de tanta necesidad, ¿ha usado tu teléfono, ha usado tu WhatsApp y mandar un mensaje a alguien? Es eso lo que el Señor, por eso vino a restaurar. Ayer en la mañana el Señor puso sentir una persona que hacía más de un año no sabía ir. Me mandé un WhatsApp simplemente de algo sencillo, le mandé. Y como a las 20 minutos sonó el teléfono y era esa persona. Y me dice: ay, pastor, gracias. Porque eso lo mandó el Señor. Ser testigos. Y me seréis testigos. Y yo, gracias, porque estaba necesitando algo. Que saber que de pronto Dios todavía se acuerda de mí. Y sí, Dios se acuerda. Lo que pasa es que nosotros no nos acordamos. Dios sabe todo de nosotros. Nadie le contó al Señor de lo que Tomás había dicho. Jesús nos está oyendo y nos está viendo. Dios te está oyendo, te está oyendo. ¿Sí? No necesita que nadie le cuente. ¿Qué día saludé a una joven con su nombre? Le dije: hola, Juliana, está con mi nombre. Y se quedó asustada y dice: ay, ¿sabe mi nombre? Y dije: si eso sé yo de ti, ¿cuánto más sabrá Dios de ti? Dios lo sabe todo. Y este hombre me dice: no, pastor, imagina, he pasado por momentos difíciles. Yo más de un año con una situación muy crítica. Pero eso sirvió para compartirle nuevamente el Señor. Sirvió para que yo pudiese hacer una oración por este hombre. Y me dice: ay, pastor, me volvió el alma al cuerpo, me volvió la esperanza. Así me dijo: gracias, pastor, yo sé que solamente es con Dios. Y sí, porque Dios no te ha olvidado y nunca se va a olvidar. Dice el Señor: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y pues, bueno, algunas son desmadradas, pero yo jamás me olvidaré de ti, porque te tengo en mis manos, así tú no lo crees. Porque te tengo en mis manos, porque te tengo en mis manos, porque te tengo en mis manos, dice el Señor. Amén, amén. Dale ese aplauso al Señor, si lo ven. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Y por qué a Simón? Porque fue el que se salió de los dos, dejó el llamado, se fue al lugar donde Dios lo tenía. Y de pronto muchos que están aquí han dejado el llamado a lo que Dios dice. Y dice: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Pero Jesús sabía que era una respuesta hipócrita, porque vea cómo dice: tú sabes que te amo, le dijo. Entonces le dijo Jesús: apacientas mi cordero. Dios, no me amas. Los corderos son las personas, nuevecitos, los más pequeñitos. Yo te entregué un día esos corderos, y hoy en día esos corderos son los que hoy yo te he dicho que haga esos grupos esos grupos de oración, donde van a estar los corderos. Es el redil donde van los corderos. Y aún ahorita que los días miércoles están haciendo esos grupos masivos,
Ni siquiera tú, ni siquiera está conectando a esos corderos. Los de su propia casa son esos corderos. Dice, si me amas, ¿qué dijo? Apacienta, apacentar es cuida, proteja. ¿Ve? Vigile esos corderitos para que no se pierdan. Y siguió ahí. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya no dijo cordero, ya está hablando de ovejas. Ovejas son las que ya están más creciditas. Entonces el Señor dijo, apaciente. ¿Qué dijo? Que le pastorea. ¿Y dónde pastorea las ovejas? En las células. Dejaste de pastorear. Esa célula que Dios te dijo, que te entregó un día, esas ovejas que se entregó, nunca más. Dejaste de pastorear porque te enfrascaste en tus propios problemas. Ellos estaban enfrascados en sus problemas, en sus temores, se encerraron. Yo no salgo, esta pandemia, no, yo qué voy a ir a, no, ya, Señor. Ellos tenían miedo de morir. Y tú te quedaste ya en la casa, cuidando la casa de otro. Y se dice, ¿qué pasa con mis ovejas? ¿Por qué no las está pastoreando? Pastorear es proveerles el alimento. Pastorearlas es llevarlas a manantiales frescos, darle esa agua que necesitan para quitar esa sed con que viven. ¿Sí? Pastorear es dar esa protección también. Y sigue diciendo ahí, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció. Dijo, ya se vio muy confrontado. Dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dijo, uy, Señor, está sacando a la luz mi pecado, porque no he cumplido lo que tú me mandaste a hacer. Y dice, entonces dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez que me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes, todo tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió y dijo, y apacentar es esa protección, esa guía. ¿Y dónde se apacientan las ovejas a las que están crecidas? En el discipulado. Dejaste tu discipulado, dejaste tu equipo de dos a la deriva. Y ya no. Ni siquiera los conecta con los grupos Go, los viernes, los jóvenes que están aquí, a traerlos acá, a empeñarte a que ellos vuelvan al redil. No. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya eres viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otros. Amén. Como para decirle lo que ibas a padecer. Y así es. Porque a veces nos preocupamos más por lo que están haciendo los demás que por lo que Dios te encomendó hacer. Porque aquí dice, con esto, volvió Pedro y vio al que le seguía, allá en el versículo 20, el discípulo a quien amaba, Jesús, y él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, escuche esto, cuando Pedro lo vio dijo, Señor, ¿y qué de este? Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígame tú. Como diciendo, vuelva a tu lugar, vuelva al equipo de dos, vuelva a cuidar esos corderos, esas ovejas, y no le importe lo que hagan o no hagan los demás. Eso es lo que le dijo. Porque si nos preocupamos, muy bien, pero ¿a qué no le has dicho nada? ¿A qué? No. Dios te está preguntando es a ti. Pedro no le preguntó por los demás. Y Pedro, ¿será que los demás discípulos me aman? No, está diciendo era a él. Y estaba corrigiéndolo a él. Lo estaba exhortando era a él. Y no que se preocupase por los demás. Ay, pero es que mi mamá no le dice nada a mi hermano. No importa, es a ti. En ese momento te están corrigiendo.
Y si otro está fallando, a usted no le interesa si la autoridad corrige o no lo corrige. Es a ti, porque sigue con un corazón incorrecto. Cuando ella no reconoce tu falta. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro ahí. No estaba reconociendo la falta. Después de esa exhortación, para uno tirarse, como hizo David, al piso y decir: Señor, antes misericordia, no me desapareciste, como Judas. Entonces es ahí. Entonces a lo que voy ya para terminar es eso. Si tú tomaste nota y no tenías como el título de este mensaje, el reencuentro con Jesús resucitado. ¿Cómo es? El encuentro con Jesús resucitado. Usted se cuenta que ellos tuvieron que tener un reencuentro. Ya ellos habían tenido un encuentro al comienzo, 3 años y medio atrás, pero ahí tuvieron que tener un reencuentro. Y el reencuentro es para restaurar lo que se había perdido, que se había conquistado y se había perdido. ¿Qué has perdido? Te tiene que volverlo a reconquistar. Que la unción de la resurrección te puede recuperar. Entonces dice: el reencuentro con el resucitado restaura mi vida en, primero, el encuentro con el resucitado, diga, el reencuentro, a ver fuerte, el reencuentro con el resucitado restaura mi vida en, primero, cuando Jesús dijo, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Restaura en mi vida la paz, ¿verdad? Que en 2 ocasiones dijo, la paz, 3 veces, esté con vosotros, sea con vosotros. La paz, porque has perdido. Cuando Pedro y los discípulos se salieron del lugar donde Dios los había puesto, del propósito, como el Señor compartía el jueves, perdieron la paz. ¿Has perdido la paz? Eso es lo primero que el Señor, con la resurrección, el reencuentro, viene a restaurar en tu vida la paz, la confianza, la seguridad, la esperanza, la fe. Amén. Y el reencuentro con el resucitado restaura en mi vida el llamado de Dios en mí. Jesús les dijo, como me envió mi Padre, así también yo os envío. El llamado. Muchos dejaron el llamado. Y es volver otra vez a ese llamado. Volver a ese llamado de pastorear los corderos, las ovejas, los grupos Go, dar el paso de fe, abrir ese grupo Go, reabrir esa célula, retomar tu discipulado, tu liderazgo, es retomar. Y dice, el reencuentro con el resucitado restaura en mi vida el soplo de vida, el aliento de vida, porque Jesús dijo, y habiendo dicho esto, sopló. ¿Y qué sopló? Aliento de vida, otra vez, porque ellos habían perdido el aliento, ya muchos estaban miedosos de que pronto ya alguno de ellos seguía a la muerte, a la cruz. No, entonces Dios vino a dar ese soplo de esperanza, de vida. Amén. ¿Qué pronto se ha ido el aliento de tu vida? ¿Qué te ha ido? Dice el Señor, sopla ese aliento de la resurrección en mí. Y por último dice que el reencuentro con el resucitado restaura en mí la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Todo esto está ahí en el mismo Juan que leímos, Juan 20, 21, 22. Juan 20, 21, 22. Estas 4 cosas que el Señor encierra todo lo demás. Porque David dijo, Señor, en el Salmo 51, dijo, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu y devuélvame el gozo de mi salvación. O sea, es restaurar, porque si tú tuvieses el Espíritu Santo, muchos no lo tienen. El Espíritu Santo, cuando está en uno, el Espíritu Santo le alerta a uno del peligro. El Espíritu Santo le enseña cosas. El Espíritu Santo trae a memoria cosas. El Espíritu Santo le dice a uno, hombre, has dejado de ir, como compartía el Señor en el grupo Go esta semana, no dejando de congregarse. No hay excusa. Ni tú ni tu casa. No te conformes que tu casa ya no viene, o los que venían de tu casa. No, Dios Señor,
porque el Espíritu Santo ya no está en tu casa. Si el Espíritu Santo estuviera en tu casa, dice que el único que redarguye de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No. Tú le puedes decir, yo más de uno le digo, yo no lo voy a convencer, porque si tú no tienes el Espíritu Santo, estás muerto. El único que nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces clame al Señor por el Espíritu Santo, por esa resurrección. ¿Y cuántos quieren esa unción de la resurrección? ¿Cuántos quieren que ese reencuentro para que Dios restaure nuevamente en ti todo lo que se había perdido? ¿Cuántos lo quieren? Es que ese toque, si tú lo quieres, demuestra que tú lo quieres, postrándote sobre tus rodillas. Es una muestra de humillación y de reconocer, Señor, he fallado. Todo lo que he perdido es porque, Señor, perdí tu presencia, perdí tu comunión, perdí, Señor, ahí en tus rodillas. Si no te arrodillas, tranquilo, siga viviendo la vida a tu parecer, siga viviendo tu vida en fracaso, en derrota. Pero si tú crees que al arrollarte el Señor va a tener misericordia de ti, como Jesús la tuvo con sus discípulos, y va a extender esa mano sobre ti, aún puedes cerrar la puerta ya y todos sobre sus rodillas, todos absolutamente. Si tú eres un siervo, con más veras. Si eres una sierva, con más veras. Reconozca que ha fallado, que ha pecado. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro y a todos sus discípulos, a Tomás el incrédulo. De pronto en ti ha estado nuevamente manifestándose el espíritu de la incredulidad, de la duda, de la inseguridad, del temor, del miedo. La enfermedad ha vuelto a ti, la división en tu casa, la inmoralidad en tu casa, el pecado en tu casa, la rebeldía. Diga, Señor, te necesitamos. Diga, te necesito. No solo yo, sino mi casa, mi familia, mi iglesia, mi pueblo, mi nación, Señor. Todas necesitamos de ti. Necesitamos la unción de la Pascua. Ese Cristo resucitado. Ese Cristo que todo lo conquistó por mí en la cruz, pero que antes todo lo destruyó en la cruz. Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, donde destruyó la muerte, destruyó la enfermedad, destruyó la pobreza, la ruina, la inmoralidad, llevó cautivo a la cautividad. Y el Señor, te necesito, Señor. Y el Señor, necesito otra vez ese toque tuyo. Clámelo ahí con todo tu corazón. Y diga, Jesús, una gota de esa sangre que en 7 ocasiones tú derramaste de tu frente en el huerto de Getsemaní, esa sangre que tú brotaste de tu cuerpo llagado cuando fue azotado, sangre que brotó de tu cabeza por causa de la corona de espinas que llevaste sobre tu cabeza, esa sangre que brotó de tu rostro figurado cuando arrancaron su barba, esa sangre que brotó de tus manos, de tus pies cuando fueron clavados en el madero hasta esos clavos, cuando tú mostraste a tus discípulos que sí habían sido clavados, atravesados esos clavos, y de esa sangre que brotó de tu costado herido, Señor, cuando atravesó esa lanza. Ahora me lave, me limpie de todo lo incorrecto, de toda incredulidad. Que me perdone esa sangre por haber, Señor, dado la espalda a la bendición del ofrecimiento divino, de lo que tú hiciste en la cruz. La espalda a la resurrección, Señor, de que tú vivas en mí, ese Cristo resucitado en mí, en todas las áreas de mi vida, Señor. Que esa sangre me libere, Señor, de temores, de miedos, y me tenga en ese encierro. No quiero encerrarme más en mi crueldad, en mi maldad, en mi pecado, Señor. Quiero salir a la luz admirable de Cristo, Señor. Y que ese reencuentro, Señor, reencuéntrame, Señor. Tómame otra vez, Señor. Y yo experimentaré en mi vida, Señor, esa paz. Diga, Señor, quiero esa paz.
que este reencuentro traiga esa unción de la paz, de la confianza, de la fe, de la seguridad, de la esperanza. Señor, que este reencuentro restaure en mi vida el llamado que un día tú me hiciste, Señor, para ir a hacer lo que tú me enviaste a hacer, a pastorear, a predicar, a sanar, a llevar las buenas nuevas, a darles a otros el testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Y que este reencuentro traiga un soplo de vida. Dame aliento de vida, vida y vida en abundancia, Señor. Porque muchas áreas de mi vida estaban muertas, Señor. Ahora revívalas, Señor. Dale el soplo de vida, Señor. Y que este encuentro vuelva otra vez, Señor, el Espíritu Santo a mi vida. Vuelva otra vez el Espíritu de la salvación, la certeza para mí y para mi casa. Misericordia por mi casa, Señor. Por mi familia, por mi pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi alma clama por tu espíritu. Eres mi único anhelo. Eres la llama que enciende mi ser, mi protector y mi consuelo. Oh, quiero más y más de ti. Oh, quiero más y más de ti. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Tu Santo Espíritu está sobre mí para anunciar las buenas nuevas, dar libertad a los cautivos y sanidad a los heridos. Oh, quiero más y más de ti. Oh, quiero más y más de ti. Ven y lléname, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios, ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname, ven y lléname de ti, tan solo de ti. Espíritu de Dios. No hay nada que yo desee más. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu, anhelamos más, y como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos más, y como un viento recio, inúndanos. Sopla, Espíritu, anhelamos
más, y como un viento recio inundanos, sopla Espíritu, anhelamos más, y como un viento recio inundanos, soplas, sopla mi casa, soplas mi vida, y como un viento recio inundanos, sopla Espíritu en mi casa, anhelamos más, y como un viento recio inundanos. Ven y llena mi vida, ven y lléname de ti, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. 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 Ven y lléname. Yo me vacío totalmente. Enciende la llama que se había apagado en mí. Ven y trae tu fuego, trae tu fuego, trae tu fuego. Espíritu Santo, ven, ven a mi casa, ven a mi vida, envuélveme, envuélvenos en este día, envuélvenos en un ambiente, en el ambiente de tu gloria, en la atmósfera de tu presencia. Imparte sobre nosotros paz, sobre mi casa trae tu paz, sobre mi vida trae tu paz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Queremos más.